Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia y contamos para ello con Ignasi Figueras Nart y nos va a hablar de vitiligo e IMITS. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y a toda la audiencia porque a estas horas es un poco complicado. Mi intención con esta charla es convenceros de que el vitíligo es una patología sistémica, va más allá de la piel y sobre todo que tiene una fuerte correlación, o importante correlación con algunas patologías inflamatorias sistémicas. Mis conflictos de interés. Entonces veréis que he clasificado o he organizado la charla en 3 bloques, ¿no? Primero vamos a ver cuál es el estado actual o qué se conoce de las comorbilidades y el vitíligo. Después, cuál es la posible relación que puede existir entre el vitíligo y estas patologías inflamatorias sistémicas, si hay alguna base genética o patogénica que nos pueda dar explicación a esto. Y por último, nos centraremos en ver qué hay y qué conclusiones podemos sacar de las patologías dermatológicas o sistémicas que pueden o no estar asociadas al vitíligo. Sabemos de sobra que el vitíligo es una patología inflamatoria, autoinmune, despigmentante. Además, sabemos ya, hay bastante publicado acerca de las comorbilidades que se pueden asociar, sean sistémicas, más dermatológicas, autoinmunes o no autoinmunes, pero esto ya es conocido. Y si nos centramos en la patología inflamatoria, pues parece que, por lo que se empieza a ver, hay una asociación, ¿no? Parece que algunas patologías tienen una base común que podrían dar explicación a esta posible asociación. Y es importantísimo, además, a la hora de evaluar al paciente, tener en cuenta este componente sistémico, porque esto es lo que nos puede justificar no solo la aparición de estas comorbilidades cutáneas, sino también otras sistémicas, como por ejemplo el síndrome metabólico. De hecho, ¿qué sabemos actualmente de las comorbilidades? Pues sabemos que en la patogenia es esencial, ¿no?, la vía TH1, la TH17, interferón gamma, interleuquina 15, ¿no? Y esto probablemente nos suena de otras patologías, ¿no? En el caso de la piel, de la psoriasis, la TH17, ¿no? TH1, por ejemplo, también nos puede recordar a patologías autoinmunes, interleuquina 15, interferón gamma. Esto, ¿no?, ya empieza a dar información de esta condición sistémica y de esta posible explicación de la asociación a otras patologías. Y de hecho, cuando miramos qué hay publicado, pues vemos que las comorbilidades son múltiples, ya sean del espectro psicológico-psiquiátrico, patologías cutáneas, patologías autoinmunes, patologías neurológicas, ¿no? Veis que es una asociación relativamente frecuente y, de hecho, cuando nos vamos a los estudios poblacionales, por ejemplo, que utilizaba una base de datos comercial, lo que vemos es que la asociación a patología psiquiátrica es frecuente, alrededor del 28% de los pacientes. Las patologías autoinmunes también son muy frecuentes, más del 13% de los pacientes lo presentaban, pero también las no autoinmunes sistémicas. Y de hecho, si nos fijamos solo en las autoinmunes, lo que vemos es que los pacientes con vitíligo, las patologías para los que tienen más riesgo de asociarse o desarrollar son las patologías asociadas a la piel, las patologías dermatológicas. Fijaros, procesos esclerodermiformes, alopecia areata, psoriasis y también dermatitis atópica. Pero es que además, en este artículo recientemente publicado por la doctora Gilaberte, vemos exactamente lo mismo, ¿no? La patología tiroidea, evidentemente, pero también esta patología inflamatoria cutánea y también sistémica, ¿no? Por lo tanto, probablemente deberíamos empezar a tener en cuenta todo esto cuando evaluamos nuestros pacientes con vitíligo. Pero, ¿qué sabemos? ¿Por qué mecanismos se pueden relacionar? ¿Hay alguna base genética común que nos relacionen el vitíligo con otras patologías inflamatorias? Pues empieza a haber evidencia clara de que sí, ¿no? En este estudio identificaban 23 locis distintos de susceptibilidad al vitíligo que también se asociaba a patología autoinmune sistémica. Y si os fijáis, ¿no?, tenemos una clara asociación con el lupus, locis de asociación con alopecia areata y también con psoriasis. Pero es que además, en esta otra revisión en la literatura, especifican los locis más frecuentemente o que más susceptibilidad predisponen al vitíligo y vemos cómo claramente se asocian a otras patologías autoinmunitarias y, de hecho, si nos fijamos cómo se clasifican los genes alterados o afectados, vemos que son sobre todo genes que están implicados en inmunidad innata y adaptativa, función del melanocito y también en presentación de antígenos y de activación inmunitaria. ¿Y qué hay de la patogenia? ¿Hay alguna explicación razonable patogénica que nos puede relacionar
el vitíligo con las patologías inflamatorias sistémicas? Pues sabemos, y ya hemos dicho, que la TH1 o la TH17 en el vitíligo es central, sabemos de esta inflamación sistémica que ya tenemos información y sabemos, por otro lado, que las IMIDs, ¿no? Cada una tiene un perfil un poco distinto, pero son enfermedades con citoquinas proinflamatorias elevadas, en las cuales, muchas de ellas, la TH1 y la TH17 tienen un papel patogénico central. Y de hecho, si nos fijamos aquí abajo, está muy pequeñito, hay una clara correlación, unos odds ratios elevados, no solo con patología sistémica, sino también con patología cutánea. Por lo tanto, parece que es clara esta asociación. Y de hecho, si nos centramos en la patogenia pura del vitíligo, sabemos interferón gamma y los linfocitos TCD8 positivos son claves en la alopecia areata, esto ya lo sabemos, pero es que en la psoriasis TH1, TH17 también, y en dermatitis atópica, sobre todo en estas fases más crónicas, más avanzadas, e incluso en los brotes agudos de la enfermedad, sabemos que TH17 es central. Por lo tanto, esto nos daría una posible explicación patogénica a la asociación. Ahora vamos a ver cuáles son las asociaciones más frecuentes o que más importancia o interés pueden tener para los dermatólogos, porque vamos a ver tanto patologías dermatológicas como, muy importante, patologías sistémicas. En relación al vitíligo y la psoriasis, sabemos que hay locis comunes, sobre todo en vías o en genes relacionadas con la inmunidad innata y también con la activación de los linfocitos. Vías patogénicas ya lo hemos visto, no vamos a insistir. Y además, en la literatura también se propone este efecto de epitope spreading, ¿no? De cuando se establece la reacción inflamatoria, podría haber una exposición de antígenos en células circundantes que podrían dar lugar a esta connivencia de las dos patologías. Y en relación a lo que hay publicado, por ejemplo, en estudios poblacionales, parece que sí que hay una relación entre la psoriasis y el vitíligo. Sobre todo los pacientes que presentan vitíligo pueden desarrollar psoriasis y sobre todo esos pacientes que presentan enfermedades del espectro del síndrome metabólico. Pero si nos vamos a poblaciones mayores y a metaanálisis que están publicados, parece que la relación sí que es bidireccional. Parece que tanto los pacientes con vitíligo tienen más riesgo de psoriasis y los de psoriasis tienen más riesgo de vitíligo. Sobre todo, nuevamente, los pacientes que tienen historia de patología cardiovascular y también los que presentan picor e inflamación a nivel cutáneo. En relación a la alopecia areata y el vitíligo, es clara la asociación desde un punto de vista patogénico. Ya hemos visto interferón gamma, los linfocitos TCD8, interleuquina 15, muy importante en las dos patologías, y también esta base genética común, ¿no? Sobre todo en el gen PTPN22, que este es un gen relacionado con inmunidad innata. Además, también sabemos que las células que van a intentar repoblar van a dar lugar para repoblar tanto la afectación del vitíligo como de la alopecia areata, surgen de la protuberancia. Por lo tanto, si se monta la reacción inflamatoria en esta localización, es lógico pensar la explicación patogénica que nos permita correlacionar las dos enfermedades. Y es que además sabemos que en los pacientes con vitíligo, una de las comorbilidades más frecuentes es la dermatitis atópica. Y de hecho ya se han establecido odds ratios bastante elevados, ya veis, alrededor de 32 para los pacientes que tienen vitíligo de desarrollar alopecia areata. Por lo tanto, parece que es clara la asociación de estas dos patologías. Y con la dermatitis atópica pasa algo parecido. Este estado proinflamatorio de la dermatitis atópica parece que predispone a la destrucción melanocitaria. Hemos visto cómo las fases más crónicas de la patología tienen un papel importante en la TH17 y la TH1, igual que en el vitíligo. Y de hecho ya se ha correlacionado la gravedad de la dermatitis atópica con la posibilidad de aparición de vitíligo. Y de hecho se establece en metaanálisis una correlación bidireccional clara, no solo en adultos, sino que también en niños. Y de hecho, si cogemos cohortes de pacientes con dermatitis atópica, vemos que el vitíligo dentro de las patologías autoinmunes es una de las más frecuentes, de hecho la segunda después de la alopecia areata, con odds ratios que están alrededor de 4, 4,5. Y es que además también sabemos, por otro metaanálisis que está publicado, que el debut temprano del vitíligo y vitíligos extensos con BSAs de más del 76% presentan más riesgo de desarrollar dermatitis atópica, ¿no? Una patología o una comorbilidad interesante a tener en cuenta. Vamos a movernos a procesos esclerodermiformes. Aquí se ha visto una clara asociación o que los pacientes con vitíligo presentan prevalencias muy altas de procesos esclerodermiformes, probablemente más de lo que me esperaría, ¿no? Y parece que tanto el gen NLRP1 como el PTPN22
polimorfismos en estos genes estarían asociados a las dos patologías, ya sabéis, genes de la inmunidad innata, y parece que la vasculopatía, los factores traumáticos asociados a la esclerodermia podrían ser factores de riesgo para el vitíligo. Y ese epitope spreading que hemos visto en la psoriasis parece que aquí también tendría aplicabilidad. En la literatura también se establece esta relación bidireccional y sobre todo en pacientes con comorbilidades cardiovasculares. Por lo tanto, ojo a la hora de evaluar los pacientes con vitíligo con comorbilidades cardiovasculares que vemos que tienen un riesgo aumentado de otros IMITs. Ahora nos movemos ya para acabar a las enfermedades sistémicas. Vamos a ver qué pasa con las conectivopatías. Hemos visto que los procesos esclerodermiformes claramente se asocian, pues parece que el lupus sistémico y la artritis reumatoide, así como otras patologías, pero de manera menos frecuente, también se asocian. Esta base genética en genes, sobre todo de la inmunidad innata y del receptor de la interleuquina 2, podría ser predisponente para las dos patologías y, sobre todo, este estrés oxidativo que podemos encontrar en los pacientes con vitíligo, ¿no?, que nos podrían determinar una mayor asociación a otras conectivopatías, como por ejemplo el lupus. Y de hecho ya se ha establecido la relación, sobre todo con lupus sistémico y con esclerodermia, como ya hemos visto, y en las mujeres parece que también tendrían un mayor riesgo de desarrollar dermatomiositis. Patología tiroidea, conocidísima por todo el mundo, sabemos, de hecho es una de las más estudiadas y probablemente una de las comorbilidades más prevalentes. Sabemos que el papel patogénico que pueden tener los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Los pacientes con vitíligo tienen una prevalencia claramente más alta respecto a los controles y sabemos que pueden tener un papel patogénico evidentemente en la tiroides, pero también en la destrucción de melanocitos. Y de hecho se ha establecido una correlación positiva entre patología tiroidea en general y más específicamente con la autoinmune y evidentemente con la presencia de anticuerpos antitiroideos. Sabemos que la patología se asocia a un vitíligo más extenso, afectación de regiones sacrales y articulares, y además la patología, hay una mayor patología tiroidea en los pacientes que presentan un vitíligo de inicio más tardío y sobre todo también en las mujeres. Por lo tanto, importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes. Y por último, una cosa que me ha parecido muy interesante es la asociación del vitíligo con el síndrome metabólico. Sabemos, ya hemos ido hablando de la base genética, ¿no?, la fuerte asociación que existe con genes también implicados en la diabetes. Este estado proinflamatorio del síndrome metabólico nos puede predisponer al vitíligo y sobre todo el estrés oxidativo y su papel en la destrucción de los melanocitos ubicados en la grasa. Se ha establecido mediante metaanálisis la correlación entre el vitíligo y el síndrome metabólico y parece que hay mayor riesgo en enfermedades muy extensas, el vitíligo muy extensos, en pacientes mayores y sobre todo en vitíligos de larga evolución, ¿no? Parece que es más frecuente la asociación a diabetes, obesidad, más que de hipertensión. Y lo último que os he traído, que me ha parecido muy interesante en relación a esto, es la correlación con los niveles de colesterol. Los pacientes con vitíligo presentan mayores niveles de LDL y presentan más predisposición a presentar placas de ateroma en la carótida, ¿no? Vemos cómo hay una diferencia estadísticamente significativa entre la presencia o no y el grosor de la íntima de la carótida, y además se ha correlacionado positivamente con la extensión del vitíligo y con la duración del mismo. Por lo tanto, importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar nuestros pacientes, ¿no? Así pues, hemos visto la fuerte asociación del vitíligo con múltiples comorbilidades y hemos visto que comparten vías patogénicas y genéticas comunes, no solo en enfermedades dermatológicas, que evidentemente, sino también en las enfermedades sistémicas. Importante tenerlo en cuenta al inicio de la evaluación o al inicio en el momento del diagnóstico, pero también durante el seguimiento, porque se pueden desarrollar durante la evolución de la enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignasi. Yo creo que ha sido una revisión que nos ha abierto también muchos ojos que no conocíamos. Una pregunta breve. ¿Estamos? ¿Sí? Jorge. Muy interesante tu charla. Nosotros, nuestro equipo de trabajo, ha estado trabajando mucho con factores de expresión genética y eso nos va a hacer a la larga permitir una medicina personalizada para vitiligo, saber qué pacientes te pueden responder a esteroides tópicos, cuáles esteroides sistémicos, cuál es la fototerapia. Y nosotros, por ejemplo, hemos encontrado lo que tú mencionas, los pacientes obesos
responden mucho menos a la fototerapia o necesitan más sesiones a fototerapia. Entonces, ese es un factor muy importante y creo que todas esas bases fisiopatogénicas y sobre todo genéticas, que es para mí algo muy importante, va a permitirnos hacer un tratamiento personalizado para cada uno de los pacientes. Absolutamente. De hecho, es esencial que estudiemos biomarcadores del mismo modo que en otras IMIDs, porque si no, estamos perdiendo, no sabemos clasificar a los pacientes y no sabemos quién responderá mejor o peor y cuál es la mejor aproximación. Absolutamente de acuerdo.